La ciudad de Éfeso, ubicada en la costa turca del mar Egeo, fue una de las urbes más importantes del mundo antiguo. Las migraciones jónicas comenzaron alrededor del año 1200 a.C., por lo que generalmente se la considera una ciudad griega, más allá de los vestigios que prueban asentamientos previos y una leyenda que atribuye su fundación a las amazonas. Éfeso se convirtió en una potencia económica gracias a su ubicación estratégica en la ruta comercial entre Grecia y Asia. En el siglo VI a.C., Éfeso fue sometida por los lidios, que quedaron profundamente admirados por la sociedad jónica, a punto tal que los conquistadores helenizaron algunos aspectos de su cultura, adoptando la arquitectura, la religión y la vestimenta griega. No obstante, mantuvieron otros aspectos distintivos de la sociedad lidia, como fue el trato ecuánime que se otorgaba a la mujer. Por ese motivo, existen registros de escultoras, pintoras y maestras en Éfeso. Los lidios iniciaron la construcción del gran templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo que a lo largo de la historia fue destruido y reconstruido múltiples veces. En gran parte del actual territorio turco, desde tiempos muy tempranos, se practicó el culto a la diosa madre. Existen vestigios arqueológicos de esta devoción hallados en Çatalhöyük que datan del año 5750 a.C. A través de los milenios, esta idolatría evolucionó a la figura de Cibeles, la diosa frigia de la fertilidad. En el lugar específico donde se fundó el templo de Artemisa, existía un antiguo santuario dedicado a esta deidad local, que los jonios, buscando un paralelismo con su panteón olímpico, la asociaron con Artemisa, la gran diosa griega de la casa, los nacimientos, la virginidad y las doncellas. En esta región, precisamente por la adopción de la tradición de Cibeles, fue adorada principalmente por su faceta como protectora de la fertilidad, y se la representaba adornada con múltiples protuberancias similares a pechos. A finales del siglo IV a.C., los lidios cedieron ante los persas, que dominaron completamente Anatolia hasta que Alejandro Magno la recuperó en el 334 a.C. Tras su muerte, fue gobernada por Lisímaco I y luego por los atálidas de Pérgamo, hasta convertirse finalmente en territorio romano en el 133 a.C. La Éfeso romana continuó siendo un referente político y comercial del Mediterráneo. Los vestigios de su imponente teatro para más de 20.000 espectadores, sus extensas calles flanqueadas de fuentes y estatuas, o la decoración de sus residencias, nos hablan de una sociedad con un alto nivel de actividad cultural, artística e intelectual. No en vano, uno de los edificios más imponentes y hermosos, no solo de Éfeso, sino de todo el mundo antiguo, fue dedicado a una biblioteca, la admirable Biblioteca de Celso. Éfeso ocupa también un lugar importante en la historia cristiana. San Juan y San Pablo residieron y predicaron allí durante algunos años en la época de la persecución por parte del imperio. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión dominante, el emperador Teodosio cerró santuarios y escuelas
definitivamente. Las mujeres perdieron su estatus social, el culto a la diosa Artemisa fue prohibido y su templo destruido. Las ruinas se utilizaron como cantera para construir iglesias. Éfeso había iniciado su declive definitivo. No obstante, Éfeso no solo pervive en sus maravillosos restos arqueológicos, quizás los mejores preservados de esta civilización en el mundo. Su cultura continúa impactando el pensamiento y el arte. Una de las fuerzas con mayor gravitación en ese sentido es Heráclito, célebre filósofo presocrático, nacido en Éfeso en el siglo VI a.C. Su filosofía se centró en la idea del cambio constante, sintetizada en su afirmación central, Panta Rhei, que significa todo fluye. Heráclito despreciaba a los filósofos de su época, no tenía discípulos y vivía prácticamente como un ermitaño. Su pensamiento ha llegado a nuestros días no solo fragmentado, sino también velado, ya que el oscuro de Éfeso, como también se lo llamaba, encriptaba su sabiduría en aforismos, estimulando el pensamiento independiente. Para afirmar, por ejemplo, que la vida es infinita transformación, dijo: «Ningún hombre se baña 2 veces en el mismo río, porque no es el mismo río y él no es el mismo hombre». Este aforismo obsesionó intelectual y poéticamente a Jorge Luis Borges. Los poemas Heráclito, Arte Poética, El Hacedor, Final de Año, Son los ríos y Cosmogonía, como así también el descomunal parlamento final de su ensayo Nueva refutación del tiempo, surgieron a partir de esta parábola. Borges, con su inagotable potencia lírica, se resigna ante la fatalidad, a la sustancia inconsistente de la que está hecho, y dice que Heráclito siente con el asombro de un horror sagrado que él también es un río y una fuga. Sin embargo, en los versos de Final de Año, advierte en ese río la presencia de un milagro. La causa verdadera es la sospecha general y borrosa del enigma del tiempo. Es el asombro ante el milagro de que, a despecho de infinitos azares, de que a despecho de que somos las gotas del río de Heráclito, perdure algo en nosotros, inmóvil,